Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Sánchez. Les va a presentar el tipo de sociedades mercantiles que existen en Colombia. Empezamos con la sociedad comunitaria simple, la cual está compuesta por dos o más socios o gestores administrativos. Tienen la responsabilidad entre los gestores y los comunitarios, los cuales representan legalmente la sociedad y aportan el capital a los comunitarios y no la administración. Aporta capital, los gestores no aportan capital, los comunitarios sí. Y la documentación es por escritura pública. En la sociedad comunitaria simple, máximo órgano de la sociedad, la junta de socios, no es necesaria la creación de cargos como asesor fiscal o en la junta de socios, no es necesario eso. La participación de socios, el aporte de socios gestores comunitarios y la función, aprobación de decisiones, distribución de ganancias y utilidades. La distribución de las utilidades pues ya es dependiendo de las cuotas que tengan los comunitarios y siempre se le paga al gestor. En la sociedad comunitaria por acciones, el número de socios como mínimo son de 6 socios. La responsabilidad es igual que la de comunitaria simple. Siempre hay un gestor y 5 comunitarios, los cuales aportan pues el capital. Tipo de aporte de capital, primero se autoriza, luego se suscribe y luego se paga. En la creación de la sociedad, es por documentación de escritura pública. En el máximo órgano de la sociedad es una asamblea de accionistas. En la creación de cargos sí se necesita un registro fiscal. En la participación de socios son aportes de socios, los gestores y los comunitarios. Y en las funciones, en la aprobación de decisiones, distribución de ganancias y utilidades, también se le paga al gestor primero y luego lo que son las utilidades y ganancias se reparten entre los socios dependiendo de el número de acciones que tengan. La sociedad de responsabilidad limitada está compuesta por 2 y máximo 5 socios. La responsabilidad, todos dependiendo del valor aportado de las cuotas, prestación de deudas laborales y deudas fiscales. En el aporte capital social del mismo valor individual y las cuotas deben de quedar consignadas en un estatuto. También para la creación se necesita una escritura pública. El máximo órgano de la sociedad, esta es como una junta directiva, la creación de cargos pues no aplica, ya que los socios tienen derecho a estar pendientes de la junta, de todas las decisiones que se tomen. La participación de los socios son cuotas sociales en las funciones, aprobación de decisiones, distribución de ganancias y utilidades. En la sociedad anónima está conformado como mínimo 5 accionistas. Las responsabilidades hasta el monto de los aportes efectuados a la sociedad según el artículo 373 del Código de Comercio. El aporte a capital, la edición de capital en acciones de mismo valor individual, representados en documentos denominados títulos negociables, permite la participación de un número masivo de accionistas en la sociedad. La documentación es por escritura pública, según el artículo 110. 3.5 del Código de Comercio, excepción documento privado si tiene hasta 10 empleados o activo total inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si se cumple uno de los dos requisitos, debe indicarse en el documento de la Constitución y en futuras reformas a los estatutos. El máximo órgano de la sociedad es la Asamblea de Accionistas. En la creación de cargos se necesita una junta directiva y un revisor fiscal. La participación de socios son las acciones y las funciones es aprobación de decisiones, distribución de ganancias y utilidades. En esta la distribución de ganancias y utilidades es de un 50% como mínimo anual de todas las utilidades y ganancias que tenga la sociedad o ya dependiendo de los estatutos como lo describe. En la sociedad por acciones simplificadas, la conformación de una o varias personas, sean naturales o jurídicas. La responsabilidad, los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que tenga la sociedad, a excepción si incumplen alguna ley. Al incumplirse alguna ley,
Ya la responsabilidad es por aportes voluntarios de los socios. El aporte a capital está conformado por acciones de mismo valor, las cuales se pueden crear de diversas clases, acciones privilegiadas y acciones de pago. En la documentación ya es un documento privado autenticado por los accionistas o sus apoderados antes de radicarle a la Cámara de Comercio competente en el domicilio de la sociedad. El máximo órgano de la sociedad es la Asamblea Accionista. La creación de cargos de una junta directiva que debe de ser necesario en la participación de socios son acciones normativas y las funciones en la aprobación y decisión de distribución de ganancias y utilidades. En las aprobaciones de decisiones de distribución de ganancias también depende del monto de las acciones que se tenga y para la aprobación de decisiones se debe tener la mitad más uno en esta sociedad. La comparación entre la sociedad comandita simple y sociedad comandita por acciones. Bueno, en la comandita simple es mínimo 2 y en la de fracciones es mínimo 6. Es al igual, esas dos son muy parecidas. En responsabilidad de socios, pues es un gestor y un comanditario, y en la otra es un gestor y 5 comanditarios. En el aporte a capital, el gestor no aporta a capital, el comanditario sí. Se divide en cuotas, hay que autorizar, suscribir y pagar en la promoción de capital. Los dos son por escritura pública que tienen que ser creadas. En la sociedad comercial simple es el nombre y se le agrega C o S. Y en la sociedad comercial por acciones es el nombre más compañía o más CSA. La diferencia del máximo órgano de control es que en una se llama junta de socios y en la otra se llama asamblea accionista. Los cargos que necesita para crearla, en la comunidad simple no necesita cargos, en la otra necesita un revisor fiscal, es obligatorio. Se llama aportes de otros gestores comunitarios, al igual, las dos se llaman así. Se necesita un voto del gestor y ya pues las cuotas que se tenga cada socio comanditario. O en el otro es por acciones comanditarias. El número de asistentes para una reunión debe tener la mitad más uno en las dos. Y la aprobación también es la mitad más una de las cuotas. Y en la otra es la mitad más una de las acciones. La distribución de ganancias de utilidad dependiendo de las cuotas que tenga que pagar. Y se paga primero al gestor. Entre la sociedad comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada, pues en la comandita simple no hay un máximo limitante. En cambio, la responsabilidad limitada tiene un máximo de 25. En esta sociedad limitada, pues tiene una responsabilidad de máximo valor aportado, están en exenciones de las deudas. En el aporte capital se aporta todos el mismo monto al momento de constituir. En la confirmación de capital se divide en cuotas de comandita simple y se llama capital social y se divide en cuotas del mismo valor. Los dos se tienen que hacer por escritura pública. En la responsabilidad limitada, la única diferencia es que se tiene que consultar en el RUES y se le agrega la sigla LTD. El máximo órgano de la sociedad son junta de socios, las dos. El cargo de las necesidades para crearla no necesitan cargos. Pues, en las dos, los socios tienen derecho a estar independientes de la sociedad. En la participación de socios se divide en cuotas sociales y la otra son socios, gestores y comanditarios. Cuando se necesitan los votos, pues el gestor tiene un voto, el comanditario especial las votos que se tengan. Y en la limitada, por cada voto que tenga, tiene derecho a un voto. El número de asistentes de la reunión debe tener la mitad más uno. Aprobaciones necesarias, dos o más socios que tengan la mitad más una de las cuotas toman las decisiones. En la distribución de ganancias y utilidades, las utilidades anuales se reparten a las cuotas que cada uno tenga. Entre la sociedad comercial simple y la sociedad anónima, pues igual mínimo son dos. En la sociedad anónima hasta el monto máximo de la aporte de la sociedad. Se diferencia también en que en el aporte de capital la edición de las acciones de mismo capital se representan en títulos. También se diferencia en la conformación del capital, este tres tipos de capital: aprobado, suscrito y pagado. Los dos se deben declarar por escritura pública. En la sociedad anónima se identifica por la SA y el nombre se tiene que consultar en la RUES. Se llama Junta de Accionistas, el máximo órgano de la sociedad. Los cargos que necesitan para crearla en la sociedad anónima sí o sí es obligatorio
una junta de tres accionistas, un revisor fiscal y uno que regule las funciones de la sociedad. La participación de los socios se llama acciones de la sociedad anónima. Cada acción tiene derecho a un voto. El miembro de la reunión podrá iniciar con la asistencia personal mediante un apoderado con la asistencia que represente mínimo la mitad más uno de los accionistas. En la sociedad anónima es la mitad más uno para la asistencia de la reunión, al igual que en la aprobación de decisiones, es la mayoría de votos de los asistentes. Y se distribuyen las ganancias y utilidades con la mitad que se haya hecho anualmente o dependiendo de lo que digan los estatutos. En la sociedad por acciones simplificadas es una o varias personas naturales o jurídicas, se diferencian de la sociedad comandita simple. También se diferencia en que los accionistas no tienen responsabilidad a excepción que cometan algo en contra de la ley. En este caso, pues ya serían los aportes solidarios de cada socio. Está conformada por acciones del mismo valor, el aporte capital. También tiene tres tipos de capital, uno aprobado, uno suscrito y el otro pagado. En la sociedad por acciones simplificadas no es necesario escritura pública, pero sí es necesario un documento privado autenticado por los accionistas en la Cámara de Comercio. Se identifica con SAS, se consulta en el RUE si el nombre está disponible. El máximo órgano de la sociedad es una asamblea de accionistas. Y se necesita los ingresos brutos, no es necesario una empresa fiscal, al igual que la comandita siempre, pero si se tienen ingresos brutos anuales de 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ahí sí se necesita un revisor fiscal. ¿Cómo es la participación de socios? Se llama acciones nominativas suscritas en el libro de acciones. Y cada acción tiene derecho a un voto. Entonces se necesita la mitad más uno para que se puedan aprobar esos votos. Y al momento de la distribución de ganancias hay libertad para fijar en los estatutos las condiciones de los accionistas que consideren sobre la distribución y pago de las utilidades. Entre la sociedad comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada, el número de socios es mínimo, el de la responsabilidad limitada es mínimo de 2 y máximo de 25. La responsabilidad social es un gestor y 5 comandatarios en la comandita simple por acción, en la sociedad comandita por acción. Y en la sociedad limitada hasta el máximo valor aportado se da excepciones por deudas. El aporte de capital, el gestor no aporta capital y en la limitada se aporta en todo, siempre y cuando al momento de constituirla. La diferencia también es la conformación del capital. Se tiene que autorizar, suscribir y pagar. Y en la limitada se llama capital social y se deja en cuotas del mismo valor. La documentación es la misma, la escritura pública al momento de crearla. Se identifica igual en la sociedad comandita por acciones, se identifica con CSA, en la otra con LTDA y siempre y cuando el nombre esté disponible en el RUES. El máximo órgano de la sociedad es asamblea accionista y la limitada es junta de socios. En la comandita por acciones es obligatorio el revisor fiscal y en la limitada no. Pues ya se tiene entendido de que los socios tienen derecho a estar pendientes de todo lo que se haga en la sociedad. Entonces no es necesario el revisor fiscal. Y se divide en cuotas sociales, en cambio en la comandita por acciones es dependiente del aporte de sus gestores y comandatarios. Por cada cuota que tenga la sociedad limitada, tiene derecho a un voto. Igual al momento de una reunión de aprobación de decisiones, se tiene la mitad más uno. Tiene que ser dos o más socios que tengan las cuotas o las acciones. Y dependiendo de las reparticiones de las utilidades, son anuales y se reparten a las cuotas que cada uno tenga. En la comandita por acciones y la sociedad anónima la diferencia es que pues, en la comandita por acciones pues, mínimo son 6 y en la sociedad anónima son 2. También se diferencian las responsabilidades sociales hasta el monto máximo de los aportes de la sociedad.
En el aporte de capital, la división de las acciones del capital se representan en títulos. En la conformación del capital también hay diferencia. No, es la misma, perdón. Si tiene la autorización, pues escribir igual que en la anónima, también es igual en la escritura pública. Se identifican con el CAS y que esté disponible en NetWest. También tiene una asamblea de accionistas, también es obligatorio un revisor fiscal, también son acciones y cada acción tiene derecho a un voto. Se puede iniciar la reunión siempre y cuando tenga la mitad más uno y en la aprobación de decisiones también la mitad más uno. Se diferencia la distribución de ganancias y utilidades, ya que en la sociedad anónima tiene que distribuirse la mitad de las utilidades. En cambio, en la de acciones, en la comunidad por acciones, es primero el gestor y ya después, dependiendo de las acciones que se tengan, se reparten las utilidades. Entre la sociedad comunitaria por acciones y la sociedad por acciones simplificada, se diferencian el número de socios y en esta pues pueden ser personas naturales o jurídicas. Las acciones no tienen responsabilidad, los accionistas no tienen responsabilidad, a excepción de que se incumplan con algún tema legal. En el aporte de capital también tienen diferencias, está conformado por acciones de mismo valor. En la conformación del capital, pues es la misma, se tiene que utilizar, suscribir y pagar. Al momento de crearla, pues es un documento privado, autorizado y autenticado por la Cámara de Comercio y los accionistas. Se identifican con SAS, tienen igual el máximo órgano de control en la asamblea accionista. No es obligatorio tener un revisor fiscal, a excepción de que tenga los 3 salarios mínimos legales vigentes de ingresos brutos anuales. La participación de socios, pues, son acciones normativas inscritas en el libro de acciones. Y se necesita la mitad más uno tanto en los votos como en la toma de decisiones. Y hay libertad de fijar en los estatutos cómo se pueden repartir las ganancias y utilidades. La diferencia entre la sociedad responsable limitada y la sociedad anónima es que en la sociedad limitada un mínimo de 2,25, en la sociedad anónima un mínimo de 2. También se diferencia en la responsabilidad de socios. Ahí está un máximo monto de puntos de la sociedad. La división de las acciones del mismo capital se representan en títulos en la sociedad anónima, en cambio en la sociedad limitada es por cuotas del mismo valor. Se tienen igual escritura pública al momento de crearla. Se identifican con el ETD a la sociedad limitada y la de sociedad anónima se identifica con SA siempre y cuando el nombre esté disponible en el PRUES. El máximo órgano de la sociedad, la limitada es junta de socios y en la sociedad anónima es asamblea de accionistas. En la sociedad anónima sí es necesario crear un revisor fiscal y también se diferencian en que en la limitada es cuotas sociales y en la sociedad anónima son acciones. Se necesita, por cada acción hay un derecho a cuota. Y para toma de decisiones en la sociedad anónima se necesita la mitad más uno, al igual que en la sociedad limitada. Y también se diferencia en que en la sociedad limitada las utilidades anuales se reparten a las cuotas que cada uno tenga y en la sociedad anónima se reparten la mitad de las utilidades o dependiendo de lo que esté escrito en los estatutos. Entre la sociedad limitada y la sociedad por acciones simplificadas, la diferencia es que en la sociedad por acciones simplificadas pues es una o varias personas naturales o jurídicas que la puedan conformar. Los accionistas no tienen responsabilidades, a excepción de que sean temas legales o que infrinjan la ley, ahí sí pues serían aportes sociales. También el aporte de capital pues, está conformado por acciones de mismo valor. En la sociedad limitada, pues se dividen en cuotas de mismo valor. En cambio, en la sociedad por acciones simplificadas existen 3 tipos de capital: el aprobado, el suscrito y el pagado. La documentación requerida se diferencia en que la limitada es con escritura pública y la sociedad por acciones simplificadas es necesario el documento privado, autenticado por los accionistas o sus apoderados ante el radicado de Cámara de Comercio. Se identifican con SAS y la limitada pues con LTDA. Igual, tienen que estar disponible el nombre en la RUEX.
En la limitada de junta de socios y en la sociedad por acción simplificada es asamblea de accionistas. No es necesario revisar fiscal, pero en la limitada, si son superiores los ingresos brutos anuales a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ahí tiene que ser el revisor fiscal. Se llaman acciones normativas y en la limitada se llama cuotas sociales. En la sociedad también se diferencian por en cuántos votos, pues por cada acción da derecho a un voto, a excepto de que se parte las acciones con dividendos preferenciales y tienen lo mismo al momento de las aprobaciones o decisiones, tienen que tener la mitad más uno en cuotas o en acciones. Y los estatutos dan libertad para fijar las acciones que consideren la expresión de utilidades. Entre la sociedad anónima y la sociedad acciones simplificada es que en una es mínimo dos socios y en la otra puede ser una persona o varias personas naturales y jurídicas. En la responsabilidad de socios, hasta el monto máximo de la sociedad y los accionistas no tienen responsabilidad alguna. En el aporte capital, la edición de las acciones de capital se representan en títulos y en la sociedad de acciones simplificadas está conformada por acciones móviles. En la sociedad anónima existen tres tipos de capital, al igual que en la sociedad por acciones simplificadas. En la sociedad anónima se necesita escritura pública y en la acciones simplificada un documento privado autenticado por los socios y accionistas y radica ante la Cámara de Comercio. Se identifica el nombre de la compañía que está disponible en la página de redes con SA, en la otra igual pero con SAS. Los dos tienen asamblea de accionistas en el máximo órgano de la sociedad. El cargo que se necesita es obligatorio en la sociedad anónima un revisor fiscal y en la sociedad simplificada, por acciones simplificadas no. Una se llama acciones y la otra se llama acciones nominativas suscritas en el libro de acciones. Por cada acción da derecho a un voto. Y en la aprobación de decisiones se necesita la mitad más uno de las dos. En la sociedad anónima se distribuye por lo menos la mitad de las utilidades o si no están en los estatutos. Y en la sociedad por acciones simplificadas hay libertad para fijar en los estatutos las condiciones de las accionistas que consideren sobre la distribución de pago y utilidades. Y ya, muchas gracias.